72 horas. Ese fue el tiempo que tardaron los medios británicos en volverse contra el rey Carlos III después de lo sucedido dentro de esa sala del consejo. Nadie lo anunció. Nadie convocó una rueda de prensa. Pero de repente, de la nada, empezaron a aparecer artículos por todas partes. Artículos mordaces. Artículos personales. De esos que citan a fuentes anónimas del palacio y mencionan detalles que solo alguien que duerme al lado del rey podría saber. La coincidencia no fue casual, y Carlos lo sabía. Hablemos de lo que realmente sucedió dentro del Palacio de Buckingham y por qué quienes están al tanto lo califican ahora como la lucha de poder más peligrosa que la monarquía británica ha visto en décadas. La reina Camila entró en aquella reunión del consejo con total seguridad. Se había preparado, había ensayado. Y durante semanas había sembrado discretamente la idea entre las personas adecuadas, que otorgarle a su hijo Tom Parker Bowles un título real honorífico sería una declaración audaz y moderna, una señal de que el nuevo reinado de Carlos era genuinamente compasivo, progresista, humano. Se sentó junto a su marido en aquella larga mesa verde y expuso su caso. Charles escuchó, no se movió, no asintió. Se quedó sentado como una estatua tallada en piedra fría y entonces habló. Dijo que no, en voz alta, delante de todos, no en privado, no con delicadeza, no con la ternura silenciosa de un esposo que intenta no herir los sentimientos de su esposa. Rechazó la propuesta de plano, afirmando que otorgar un título a alguien ajeno a la línea de sangre real directa contradeciría todo lo que representaba la monarquía. Cada palabra resonó como una piedra en aguas tranquilas. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Nadie habló, y Camilla se sentó allí y lo aceptó. Lo que muchos desconocen es que la humillación no terminó en esa sala. En el pasillo, después, algunos consejeros cercanos dejaron escapar algo. Ya fuera accidentalmente o a propósito, nadie lo sabe con certeza. Carlos había tomado su decisión mucho antes de esa reunión. Nunca había considerado seriamente su propuesta. Toda la sesión había sido una farsa, una demostración pública de autoridad real. Un mensaje enviado no solo a Camila, sino a todos los presentes. Entró esperando encontrar un marido. En cambio, encontró un rey. Los artículos que inundaron los medios británicos en los días siguientes no fueron casuales. Los relatos de periodistas y observadores del palacio describen una lección magistral de manipulación silenciosa. Filtraciones cuidadosamente programadas, detalles elegidos con precisión, citas anónimas que retrataban a Carlos como frío, rígido y que, a puerta cerrada, estaba fallando a su propia familia. La pregunta que todos se hacen ahora es sencilla. ¿Estaba Camilla detrás de todo esto? Para entender qué hizo Camilla después, hay que entender qué tuvo que sobrevivir para llegar hasta allí. Durante casi 3 décadas, fue la mujer más odiada públicamente en Gran Bretaña. Cuando la princesa Diana murió en aquel túnel de París en 1997, el dolor de toda una nación se transformó en rabia, y gran parte de esa rabia se volcó directamente sobre Camilla Parker Bowles. No podía entrar en un restaurante
sin que alguien la reconociera y armara un escándalo. Su nombre se usaba como un insulto. Era la tercera persona en un matrimonio que el mundo entero consideraba sagrado, y se la culpó de destruirlo. Ella lo soportó todo. No contraatacó, no concedió entrevistas ni contrató publicistas para gestionar su imagen. Guardó silencio. Se mantuvo alejada de la vista pública. Esperó con la paciencia de quien comprende que lo único que se interponía entre ella y todo lo que deseaba era el tiempo. Sus hijos, Tom y Laura, hicieron lo mismo. Durante años mantuvieron una distancia casi quirúrgica de los dramas reales. Concedieron entrevistas con cautela. Nunca dijeron nada controvertido. Entendían lo que estaba en juego y protegieron el camino de su madre hacia el palacio con una lealtad que, en gran medida, y pasó desapercibida. Luego llegó mayo de 2023. La coronación lo cambió todo. Camila estuvo al lado de Carlos mientras lo coronaban rey, y luego ella misma fue coronada, no duquesa, no consorte, reina, título completo, reconocimiento total. Después de todo lo que había soportado, finalmente había llegado a la cima. Pero esto es lo que los allegados a la realeza notaron casi de inmediato. Camila no nació para la ceremonia, nació para influir, y en cuanto tuvo la corona sobre la cabeza, empezó a usarla. Ella comprendía mejor que casi nadie que, en el mundo moderno, la monarquía no se protege con soldados ni murallas, sino con la opinión pública. Había dedicado décadas a aprender cómo funcionaban los medios de comunicación, qué periodistas eran de confianza, qué editores eran comprensivos, qué historias conmovían a la gente. Había cultivado esas relaciones con esmero, como un jardinero cuida las plantas que piensa cosechar más adelante. Ella también comprendía a Charles. Su relación duró más de 50 años. Ella conocía sus contradicciones mejor que nadie. Era un hombre que quería ser visto como un reformador moderno, pero estaba atado a la tradición. Un hombre que hablaba de compasión en sus discursos públicos, pero imponía jerarquías rígidas a puerta cerrada. Ella sabía perfectamente dónde estaban las grietas. Cuando mencionó el nombre de Tom, en esa reunión del consejo, no solo estaba pidiendo un título, estaba poniendo a prueba la decisión de si Carlos la elegiría a ella o al trono. Él eligió el trono, y esa era la respuesta que había temido durante 50 años. En los días posteriores a la reunión del consejo, Clarence House cayó en una calma artificial. Camilla nunca volvió a mencionar el título de Tom. Sonreía en los actos públicos. Estrechaba manos. Cumplía con todos sus deberes reales con una precisión que quienes la rodeaban describían como casi mecánica, impecable en cada detalle, completamente carente de calidez. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Entre bastidores, se había puesto en marcha una máquina. Empezó a hacer llamadas telefónicas. Llamadas cortas, imposibles de rastrear, desde números que no se podían vincular fácilmente con ella. Tomaba el té de la tarde con gente que conocía desde hacía años. Periodistas, editores, figuras de la alta sociedad que se movían con facilidad entre el mundo del palacio y el de los medios. Nunca dijo nada directamente. Nunca criticó a Carlos por su nombre. En cambio, interpretó un papel que sabía que conectaría a la perfección con el público, el de la madre desconsolada, la esposa devota que había intentado tender puentes
y había sido apartada por un marido demasiado rígido para ceder. Comenzaron a aparecer pequeños detalles en la prensa. Tom Parker Bowles había estado ausente de ciertas reuniones familiares privadas. Carlos se había mostrado distante. Fuentes descritas como amigos íntimos del palacio pintaban un panorama de una casa dividida. Un rey que predicaba la compasión, pero no podía practicarla en su propia mesa. Luego llegó el artículo que cruzó todos los límites. Una prestigiosa revista publicó un artículo tan específico, tan íntimo en sus detalles, que, según se cuenta, el personal del palacio que lo leyó palideció. Describía una velada en el palacio donde Tom había estado presente y Carlos había pasado toda la cena ignorándolo por completo. La expresión del rey, el silencio tan denso que nadie en la mesa se atrevió a coger los cubiertos. La silenciosa desolación en el rostro de Camilla mientras presenciaba la escena. Esto no fue una filtración. Esto fue un arma. Solo una persona en el mundo conocía esos detalles. Solo una persona había estado presente en esa mesa. Había visto el rostro de Charles. Había sentido esa vergüenza tan particular y tenía los contactos necesarios para convertirlo en un artículo publicado a los pocos días de la reunión del consejo. Charles lo leyó a solas en su estudio de Highgrove. No estalló, no la llamó. Se quedó sentado en silencio durante un buen rato y mirando la fotografía de Camilla sobre su escritorio. Aquella en la que se reía en algún acto oficial, completamente relajada, completamente ella misma, la mujer a la que había amado durante 50 años. La mujer que acababa de convertir sus momentos más íntimos en munición. Cogió el teléfono e hizo una sola llamada. El contraataque de Charles fue tan silencioso que Camilla no lo notó al principio. Ese era el punto. No respondió a los medios, no negó nada, ni hizo declaraciones públicas. No confrontó a Camilla directamente, ni le exigió explicaciones. Comprendió algo que Camilla, enfurecida, había olvidado momentáneamente. Él era el rey. Y los reyes no ganan batallas discutiendo. Ganan controlando lo que el bando contrario necesita para sobrevivir. En sus oficinas privadas de Sandringham, reunió a un pequeño equipo de expertos financieros y legales de confianza. Hombres que solo manejaban los asuntos más delicados relacionados con el ducado de Cornualles. Les dio una instrucción: examinar con detenimiento los fondos benéficos bajo el control de Camilla. No estaba pescando al azar. Estaba siguiendo un instinto muy específico. La investigación no reveló una prueba irrefutable, sino algo mucho más útil: un rastro documental. Parte de los fondos benéficos se habían canalizado a través de varias organizaciones vinculadas hacia proyectos de desarrollo artístico relacionados con Tom Parker Bowles. Los gastos de medios, oficialmente etiquetados como promoción benéfica, llegaban a cuentas vinculadas a Laura, la hija de Camilla. Todo se había ajustado para que pareciera legítimo. Los gastos operativos, los presupuestos de promoción, las transferencias habituales. Pero la falta de transparencia era innegable. No bastaba con hacerlo público. Un escándalo financiero que involucrara a la reina dañaría mucho más a la monarquía que a Camilla. Carlos lo entendía. No tenía intención de acudir a la prensa.
No era necesario. Firmó discretamente una serie de directivas internas. Se endurecieron los procesos de aprobación financiera para la oficina de la reina. Los importantes cargos que desempeñaba Camilla en proyectos benéficos clave fueron transferidos a nuevos supervisores, personas elegidas personalmente por Carlos. El acceso que ella daba por sentado comenzó a desaparecer sin explicación alguna. Camilla se dio cuenta cuando sus propuestas dejaron de recibir respuesta, cuando miembros leales de su equipo fueron reasignados discretamente, cuando el dinero que había destinado a ciertos proyectos simplemente desapareció. En la cena, Charles se comportó con la mayor cortesía, dijo lo correcto, pasó la sal, pero la calidez en sus ojos había desaparecido por completo. La miró, según el relato de un lacayo que los había servido durante años, como un hombre mira a alguien en quien ya no confía. La jaula dorada se había construido a su alrededor tan lentamente que ella no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. El punto de quiebre llegó en una tarde gris. Camilla entró en una pequeña sala de reuniones del Palacio de Buckingham, donde Carlos estaba sentado solo en un escritorio rodeado de documentos. No llamó a la puerta. La abrió de un empujón y se cerró tras ella con un sonido que un lacayo cercano describió como un disparo que resonó por el pasillo. Lo que ocurrió en esa habitación permaneció en gran medida a puerta cerrada. Pero el lacayo, pegado a la pared exterior, captó algunos fragmentos. No se oían voces alzadas. Eso fue lo primero que le llamó la atención. No se trataba de una discusión a gritos. Era algo más frío y aterrador. Dos personas que se conocían a la perfección, utilizando ese conocimiento la una contra la otra con precisión quirúrgica. Camilla no negó lo que había hecho. De pie junto al escritorio, con las manos aferradas al respaldo de una silla, expuso su versión de los hechos, no como una esposa que pedía perdón, sino como una madre acorralada. Justificó todo lo que había hecho como protección. Tom y Laura lo habían sacrificado todo para proteger su camino hacia el trono. Habían guardado silencio incluso cuando les costaba caro. Habían protegido su reputación cuando no era necesario. Ella había luchado por un mínimo reconocimiento de esa lealtad, y Carlos la había humillado públicamente por pedirlo. Charles permaneció sentado sin moverse. Cuando habló, empujó el expediente por el escritorio hacia ella. Sin palabras, sin acusaciones, solo el archivo que estaba entre ellos. Lo miró y comprendió inmediatamente lo que contenía. El lacayo que estaba afuera oyó sus pasos unos minutos después, rápidos y secos, alejándose por el pasillo, y luego la voz de Charles, muy baja, que se oyó a través de la puerta cerrada con la claridad de algo dicho en el silencio absoluto. A partir de ahora, todo cambiará. En las semanas siguientes, el aislamiento de Camilla se hizo evidente incluso para los observadores externos. Sus apariciones junto a Charles en eventos públicos se volvieron cada vez más escasas. La influencia de su oficina disminuyó discretamente. Tom Parker Bowles fue excluido de las listas de invitados a reuniones importantes, y sus proyectos profesionales se toparon con la fricción silenciosa que suele surgir cuando las personas poderosas pierden su protección. Pero una tarde,
Un viejo aliado logró concertar lo que desde fuera parecía una visita médica rutinaria a las habitaciones privadas de Camilla. Quienes estaban cerca describieron lo que notaron al finalizar la reunión. Camilla salió con una actitud distinta a la de entrada. Su postura había cambiado. Algo se había transformado en su mirada. Ya no era la mujer derrotada que había sido acorralada en aquella sala de reuniones. Sonrió. Una sonrisa leve y contenida que sus colaboradores más cercanos reconocieron de inmediato. Era la sonrisa de alguien que aún no había jugado su última carta. Más tarde esa tarde, Camilla estaba en el jardín mientras el sol se ponía sobre Londres. El frío le calaba hasta los huesos. La ciudad resplandecía en el horizonte. No miró hacia el palacio. Miró hacia afuera, hacia la distancia. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente. Su aliento se empañó brevemente en el aire frío. Dijera lo que dijera, solo se lo decía a sí misma. Pero, según susurran fuentes internas, el partido está lejos de haber terminado.